Y seguimos aquí en el aire de Fingiendo Demencia. Se viene una fecha especial para este día domingo porque se vienen las elecciones a nivel provincial, las elecciones que se van a estar eligiendo tanto senadores a nivel provincial, diputados también, se van a estar eligiendo concejales a nivel municipal y también consejeros escolares. Nosotros aquí desde Fingiendo Demencia vamos a estar haciendo una previa importante y la cadena Cruce también va a estar haciendo una cobertura importante de estas elecciones, pero también nos ha dado tela para cortar porque de alguna forma el gobierno de Javier Milei ha tenido episodios en las últimas semanas que le han puesto un poco el foco, obviamente, sobre qué va a pasar con la Libertad Avanza de cara a estas elecciones, cómo va a medir. Un poco le facilitó el terreno al peronismo. Y para hablar sobre ello estamos en comunicación con Enrique Quique de la Calle, periodista de la agencia Paco Urondo, para hablarnos sobre las campañas de ambos partidos, por lo menos de ambos espacios. Quique, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, Quique, como siempre, muchas gracias. Y bueno, ¿cómo podríamos analizar el desempeño de las últimas semanas, ¿no? De un lado y del otro, por lo menos. Eh, Me parece que termina, del partido definitorio, que va a ser el domingo, pareciera que termina mejor o llega mejor parado el peronismo que la Libertad Avanza, algo que en algún punto sorprende, Sí. porque si uno recuerda cómo comenzó todo, con un peronismo con mucha discusión interna, con mucha interna, lo que le costó cerrar las listas. Recuerden que hubo una especie, en algún momento, algún corte de luz que hizo que esa discusión se postergara algunas horas. Sí. Mucho ruido interno, de hecho, hubo muchos rumores de que no iba a haber una unidad por las diferencias entre los diferentes sectores. Se llega a este momento donde hay optimismo del lado del peronismo, se cree que se puede ganar. Las encuestas en general muestran una situación de empate o una pequeñísima diferencia a favor de Fuerza Patria. Y del otro lado, del lado de los libertarios, todo lo contrario, una campaña que pensaron que iba a estar muy enfocada en la cuestión de la inseguridad. De hecho, uno de los candidatos, el principal candidato en la tercera sección electoral es un comisario. Querían que iba a estar ahí la discusión, como una agenda muy ofensiva contra el gobernador Axel Kicillof. Sí, el famoso Terminaron en una baño de campaña. sangre que está en la provincia, ¿no? ¿Cómo? Que la provincia está hecho un baño de sangre, ¿no? Tal cual, ese iba a ser el eje de la campaña. Terminaron finalmente con otra agenda donde ya no los tiene como protagonistas o a la ofensiva, sino totalmente a la defensiva por el escándalo que saltó vinculado a las coimas supuestas coimas que vinculan a Karina Milei, nada más y nada menos, y por todos los problemas que hubo en la economía o que se siguen dando, que sumaron problemas. Yo creo que lo mejor que le pudo pasar a Libertad Avanza es que la campaña se termine y finalmente se vote el domingo. Ujú. Sí, ahí decías, ¿no? Cómo arrancó el peronismo con este corte de luz que se extendió hasta el lunes, Claro. justamente el desafortunado corte de luz. Y después cómo termina ahora, ¿no? Cómo fue esta semana. De hecho, muy poca aparición, o por lo menos en cuanto a lo mediático o en cuanto a noticias, digamos, el peronismo ha aparecido poco y nada, por lo menos en los portales, porque se llevó la marca de alguna forma lo de la Libertad Avanza. Le simplificó la vida. Un peronismo que tenía muchos problemas por las diferencias internas que tiene, que mantiene, incluso hubo algunos cortocircuitos en la campaña, un discurso de Máximo Kirchner hace poquito contra el gobernador, hubo algunas cosas, lo que pasa que con una campaña tan focalizada en el escándalo de corrupción que involucra supuestamente a Karina Milei, hizo que todas esas cosas quedaran a un segundo plano. Después esto que vos decís, que hizo el peronismo, esto que muchas veces pasa, o que se suele decir, cuando tu enemigo se está equivocando, déjalo hacer. Y el peronismo optó por esta salida, que insisto, le simplificó también la vida porque había un debate interno de qué campaña hacer. Si una campaña focalizada en la situación de Cristina Fernández de Kirchner,
o una campaña más con mayor énfasis en la gestión, en una agenda mucho más bonaerense. Había todo un debate ahí que tenía mucho que ver también con las diferencias que hay entre los dos principales sectores del justicialismo, bonaerense al menos. Todo eso quedó en un segundo plano, el peronismo se subió a la agenda mediática en torno a la cuestión de las coimas y de lo económico, y le resultó fácil, le simplificó muchas diferencias internas, muchas cuestiones que podían pasar por alguna diferencia, lo sacó, lo mandó a un segundo plano. Sí, ahí, Para ahí, ahí pasa, ¿no? Una cosa es que lo de la crisis de la libertad avanza te saque del foco, ¿no? Por lo menos te arrastre la marca. Y otra cosa te resuelve los problemas. Ahora te pregunto cuál fue de los dos, digamos. ¿De alguna forma tapó un poco la interna que venía del peronismo o terminó resolviendo esta interna que se vive? ¿Cuál de las dos? No, le resolvió la interna de cara a esta campaña electoral, en el sentido de que iba a ser un tema para el peronismo, qué enfoque se le daba a la campaña, el tema de, che, hagamos campaña con Cristina Libre, era uno de los temas que había en discusión y que había que resolver, cuál énfasis iba a hacer en ese tema, o qué actores iban a hacer más énfasis en esa cuestión y cuáles no. Eso no estaba todavía muy resuelto. Todo el escándalo que involucró al gobierno, eso lo resolvió. Se habla del escándalo y ya está. No sé si resuelve la interna, no sé si resuelve las diferencias Claro. que existen al interior de Fuerza Patria. Para esta elección, todo eso quedó postergado y quedó una campaña, si vos querés, prolija. ¿Pero por qué prolija? Porque se subieron a una agenda que vino de otro lado, que salió a partir de las denuncias que se conocieron en los medios de comunicación, una agenda que es imposible de ignorar Claro. para el oficialismo y para la oposición. Ujú. Ahí te llevo ahora a la libertad avanza. Decías, lo mejor que le puede pasar es que termine esta campaña, pero viene otra elección y a nivel nacional encima en octubre. Digo, ¿cómo queda la libertad avanza? Digo, ¿se va a poder limpiar de todo esto? Digo, sobre todo cuando hay amenazas de que pueden aparecer más audios, ¿no? Está acorralado el gobierno, está en una situación muy delicada. Creo que la última vez que charlamos lo planteábamos. Está en una lógica, en cierta lógica de crisis en todos los frentes. En el frente económico está en una crisis muy grave con la cuestión cambiaria, con la cuestión del dólar. En el frente interno, con las internas que no logra encauzar, controlar. Y me parece que por primera vez en la cuestión social, en la batalla cultural, hoy en la calle se está hablando del gobierno y mal. De hecho, el último giro de campaña del gobierno, ¿cuál fue? Hacer ultra kirchnerismo, ultra anti-kirchnerismo. Claro. Pasaron de una agenda anticasta, pasaron de una agenda casi de refundar el país a la agenda mínima, ¿viste? De hablarle a tu núcleo duro con una agenda de el kirchnerismo es lo peor que le pasó a la patria, digamos, una agenda, si vos querés, de Patricia Bullrich de 2023. Claro. Una agenda más que era más del PRO que de ellos. Ellos tenían una discusión con toda la clase política que era casta. Ahora fueron con un discurso contra el kirchnerismo tratando de consolidar el voto más duro propio. Me parece que ven encuestas y ellos creen que la situación está complicada y apuestan a lograr un 40% y con ese número hacer una buena elección. Si el gobierno no hace una buena elección y pierde con alguna diferencia, de acá a octubre la situación para el gobierno va a ser muy cuesta arriba, muy cuesta arriba. ¿Y qué pasa con este mismo escenario para el peronismo, Quique? Yo creo que el peronismo tiene algunas discusiones de fondo que no da, que no está dando. Lo que pasa que, similar al fútbol, los dos que somos futboleros, bueno, cuando los equipos ganan, Se acomoda. hay Sí. algo a veces de las Sí. cuestiones internas que se van acomodando. Sobre todo, que tal vez el peronismo pueda creer que se le allana el camino para volver a Casa Rosada. Y ese mismo objetivo te puede ordenar. Pero tiene un desorden interno y tiene discusiones internas que no se dieron en esta instancia, que no se van a dar de acá a octubre, seguramente.
de nuevo, hay que ver qué pasa con la elección del domingo. Si hay una derrota el domingo, van a volver las internas, va a volver la discusión interna, seguramente será, en ese caso, señalando a los culpables de la derrota, y ahí supongo que la gente más cristinista señalará las culpas en Kicillof por haber adelantado. Si Kicillof logra, o el peronismo logra un triunfo, el sector de Kicillof dirá, vieron que nuestra estrategia era la buena. Yo creo que se va, no sé si profundizar, pero la discusión interna va a seguir estando de acá a octubre, pero bueno, habrá que ver esto, qué pasa con el proceso electoral y qué pasa con el gobierno, digamos, cuán debilitado sale y bueno, qué pasa con las cuestiones, viste, económica, política, institucional. Estamos en una situación que tiene su complejidad y esa complejidad también hace al peronismo mirar que una de las tantas opciones es que pueda ser gobierno de nuevo en 2 años o bueno, yo que sé, puede haber una crisis institucional en algún momento. No sé, hay muchos elementos. Nadie pensaba estar hablando hoy del escándalo de los audios y tal vez estamos pensando en otra agenda. Es como que la dinámica política en Argentina es muy, muy fluctuante. Claro. Y ahí decías, ¿no? En cuanto a la derrota, pero en cuanto a la victoria del peronismo, ¿quién va a sacar pecho? Va a decir, gracias a mí, de los espacios, ganar. Si se gana, va a sacar pecho el sector de Kicillof. Porque va a decir, vieron que mi estrategia de desdoblar fue buena. Claro. Y fue exitosa. Y además, Kicillof va a decir, otra vez yo le gané a Milei. Le gané las 2 elecciones, ¿no? 2 elecciones en 2023, las PASO para gobernación, la elección propia de la gobernación, en el balotaje en provincia de Buenos Aires se ganó. Imagino que la lectura de Kicillof va a ser eso. Otra vez nosotros le volvimos a ganar y esta vez una estrategia por la cual nosotros hicimos mucho esfuerzo, hicimos mucho planteamos con mucho énfasis que este era el camino y ganamos. Creo que esa va a ser la lectura del sector de Kicillof. Pero después, bueno, hay que ver también los números, hay que ver la diferencia, después hay que ver también el desglosado, ¿no? Dónde se gana más, dónde se gana menos. Claro. Hay que ver si finalmente la victoria es muy fuerte en la tercera y en el resto de la provincia se pierde. Entiendo que eso también tendrá que invitar una vez más al peronismo a una reflexión sobre qué le pasa en el interior de la provincia de Buenos Aires. Me parece que va a haber mucha tela para cortar después de la elección. En la primera lectura de Kicillof, entiendo yo que va a ser ganamos nosotros, o ganó nuestra estrategia. Vieron que teníamos razón, pero después hay que ver también los números más finos y también habrá lecturas a partir de eso. Clarísimo, como siempre, Quique. Estaremos en comunicación, sobre todo con lo que pase el día domingo. Ya de acá, igual declaramos, no podemos hablar, pues ya mañana al mediodía ya no se puede hablar más, así que por eso necesitábamos tener tu palabra en el día de hoy, así que te agradecemos, Quique, como siempre. Muchísimas gracias. Como siempre, les agradezco yo a ustedes y bueno, el domingo veremos. Llegó la hora del soberano, ¿no? Sí, ahí se verá qué estará pasando. Pero bueno, Quique, como siempre, muchas gracias. Abrazo. Abrazo grande. Ahí pasaba Enrique Quique de la Calle, de la agencia Paco Urondo. Como siempre, pueden ir a visitar la agencia Paco Urondo a través de su portal en internet. Pero bueno, acá Quique de la Calle contándonos sobre cómo comenzó el peronismo, cómo termina esta campaña y sobre todo cómo comenzó La Libertad Avanza y cómo llega a estas elecciones del próximo 7 de septiembre. Fingiendo demencia. De hecho, nosotros nos gustaría que las universidades sean mejor. Yo vengo de un futuro apocalíptico para evitarlo. Loquito lindo.